Buenos días con todos y todas, siendo las 8:34 del día 10 de julio del año 2025. Continuamos el juicio oral en el expediente asignado con el número 243-2017, proceso seguido contra Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros por el delito de colusión y otros en agravio del Estado ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, integrado por los señores magistrados, la doctora Fernanda Yasta Nasif, en su condición de presidenta y directora de debates, el doctor Giovanni Félix Palma, y el doctor Andy Junior Rodríguez Domínguez. Señorita especialista, nos informa, por favor, la concurrencia a la plataforma virtual y también de manera presencial a esta sede GNB de la Corte Nacional. Buenos días, señora presidenta y directora de debates. Para precisar, doctora, que los presentes en sala de audiencia por parte del Ministerio Público se encuentra la doctora Lili Romualdo Jack. Precisar que también se encuentran conectados de forma virtual el doctor José Domingo Pérez y la doctora Merila Guamán Altamirano. Respecto de las defensas, doctoras, presentes en sala de audiencias, es el doctor Luis Castillo por la defensa del señor Santiago Chao Novoa y la señora Magdalena Bravo. También se tiene la presencia del doctor Roberto Robles Zabaleta por la defensa del señor Miguel Navarro Portugal. También está presente la doctora Madeleine Reyes Gastelú como defensa de la señora Jessica Tejada Guzmán. También la doctora Rosa Bartra por el señor Víctor Muñoz Cuba. Doctora, con respecto también se está a precisar que por parte de los acusados se encuentran presentes la señora Magdalena Bravo y el señor Víctor Muñoz Cuba. Pero, doctora, es de precisar que aún no se ha conectado la defensa del señor Edwin Luyo Barrientos, que sería el doctor John Benítez. Así también aún nos falta la conexión de la señora Jessica Tejada Guzmán y el señor Jesús Munive. Con respecto del penal de Castro, doctora, se están haciendo las coordinaciones para el traslado del interno. Mientras tanto, comuníquese con la defensa, porque aquí necesitamos, de todas maneras, el traslado del señor Chao Novoa lo van a realizar, pero sí necesitamos la presencia de todas las defensas. Comuníquese en tal caso, si no es directamente con el abogado principal del señor Luyo Barrientos, pues con su interconsulta. Esperemos unos minutos, doctores, porque tenemos que estar todas las defensas presentes. Informe eso, por favor. El penal también. Un ratito, doctor. Va a informar. Ahorita vamos a indicar lo pertinente. Este especialista, infórmenos primeramente si ya están conectada la defensa que faltaba y el tema del penal de Castro, por favor. Sí, doctora, para precisar, ya se conectó el doctor John Benítez. También se ha conectado el señor Jesús Munive, por lo que se advierte. Asimismo, doctora, respecto al penal nos hemos comunicado y ha habido un pequeño inconveniente que se va a conectar en unos aproximados 15 minutos el señor Santiago Chao Novoa. Correcto. Doctor Castillo, dado que usted tiene a dos defensas, al señor Chao Novoa y a la señora Bravo y Nostroza, por favor empiece con los alegatos de la señora Bravo y Nostroza, porque en los 15 minutos ya ingresa el señor Chao Novoa. Sí, doctora, solo una precisión ahí, como la acusación que tiene que ver en el extremo de la colusión del señor Santiago Chao está estrictamente ligada a su participación en el comité, entonces yo lo he agrupado en un solo alegato y voy a hacer en ese tiempo, por eso pedía la presencia del señor Chao para que pueda escucharlo. En tal caso, iniciemos con la defensa que continúa hasta que se conecte el señor Navarro Portugal. La defensa del señor Navarro Portugal, por favor. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra por el tiempo ya que el colegiado ha determinado. Muchísimas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, ¿me permite compartir diapositivas, por favor? Sí, claro que sí. Muchísimas Señor gracias. especialista, para que pueda compartir, porque a veces la pantalla se... Señores magistrados, muy buenos días, muy bien con todos los presentes. La defensa de Navarro Portugal solicita a su despacho, de manera afectuosa, que absuelva al patrocinado en todos sus extremos, esto es, en la imputación de cargos y de la reparación civil. Esto en razón al siguiente, no solamente por una insuficiencia probatoria que ustedes han podido advertir durante todo el plenario, sino también por una ausencia de tipicidad. Recordemos cuál fue la imputación del Ministerio Público en patrocinado. El Ministerio Público dice, el señor Miguel Ángel Navarro Portugal realizó actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. ¿En razón de qué? De que los fondos de Odebrecht fueron canalizados a través de la offshore Julson International S.A.
Siendo ella así, señores magistrados, esta defensa ha individualizado esos actos para que ustedes sean mejor comprender. Los actos de conversión implican una transformación del bien ilícito. Esto es así que la acusación dice, ¿sabes qué? Miguel Ángel Navarro Portugal solamente constituyó la offshore Julson International S.A. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que Odebrecht, a través de Ion Group Julson, Jorge Cuba le llegaran estos fondos ilícitos. Señores magistrados, ¿cuáles son o cuáles han sido estos actos de conversión? ¿Cómo es que los transformó? Si, ojo, estos bienes, estos fondos ilícitos vienen desde Odebrecht a Ion Group. Estos actos ya se encontraban lavados. La sola existencia de una estructura societaria, en este caso una offshore, no implica que mi patrocinado haya sido el autor de este delito, ni mucho menos haya sido el autor del acto de conversión. Continuemos. Actos de transferencia. Los actos de transferencia, ¿qué nos piden? Nos pide que los fondos hayan implicado una sesión deliberada de estos. Ministerio Público no ha aprobado que mi patrocinado haya tenido el dominio sobre el dinero, ni mucho menos ha aprobado el actuar con la finalidad de mi patrocinado. Recordemos, mi patrocinado no ha tenido el conocimiento de la ruta desde el inicio o al fin. Él no ha tenido conocimiento desde dónde provienen estos bienes que han sido transferidos de Ion Group. Él tampoco ha tenido, él no ha sabido cuáles han sido los fondos o en qué se iban a utilizar esos fondos. Él no ha tenido conocimiento que el señor Jorge Cuba en qué iba a ejecutar, gastar. Él no ha tenido ese poder de decisión del señor Jorge Cuba. Entonces, recordemos, y voy a reiterar, no ha existido un retorno de Odebrecht, porque el Ministerio Público ha señalado también sus alegatos de clausura, que Odebrecht ha tenido dos estructuras societarias mediante las cuales ha manifestado que existía el soborno, la corrupción. Fue una de estas Ion Group. Mi patrocinado no conocía quién estaba detrás de Ion Group. Actos de ocultamiento y tenencia. Actos de ocultamiento nos implica que el titular busque que no se puedan identificar estos bienes, ocultamiento de estos, tratar alguna forma de ocultarlos, de identificarlos, de ubicarlos. Pregunto yo, ¿cuáles han sido? Si es que el Ministerio Público les ha proporcionado a usted durante el plenario estos actos de ocultamiento, ¿cuáles han sido? ¿Mi patrocinado ha tratado de identificar estos bienes? No. Entonces, la participación formal de una estructura societaria, que es una offshore, no implicaría ello. Porque si es así, el Ministerio Público parte de una premisa equivocada. Con el simple hecho de yo haber constituido una offshore, ¿soy partícipe del delito de autor como autor del lavado de activos? No. En el tema de tenencia, el Ministerio Público manifestó que mi patrocinado es apoderado, administrador, representante de esa offshore. ¿Lo hace? Con el simple hecho de ser así, ¿mi patrocinado es parte de los actos de tenencia? El Ministerio Público no ha podido probar que mi patrocinado tuvo la posesión, usó o dispuso del dinero. No lo ha realizado. Declaraciones inexistentes e inutilizables. Este es un punto bastante importante en el cual hay que resaltar. Recordemos que durante el plenario el Ministerio Público ha oralizado ciertas declaraciones de mi patrocinado, y no solamente de mi patrocinado, sino de diversos acusados. Entre las de mi patrocinado tenemos la fecha 25 de enero de 2017, 15 de febrero de 2018, 22 de febrero de 2018, 15 de febrero de 2019, 8 de marzo de 2019 y 1 de abril de 2019. Estas declaraciones, en un primer momento, fueron porque mi patrocinado fue un aspirante colaborador eficaz. Sí. Pero ello no ha quedado finalizado, nunca llegó al acuerdo. Fiscalía nunca se pronunció sobre el acuerdo, tampoco ha sido corroborado, tampoco ha sido homologado por un juez. Y ante ello, estas declaraciones deben ser declaradas inexistentes e inutilizables.
porque carecen de valor probatorio. No lo digo yo, les traigo la casación 1796-2018-1 de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, fundamento número 40 y 41, en las cuales me va a permitir leer expresamente dichos fundamentos, que dice, si el fiscal no decide celebrar el acuerdo, o si el juez lo desaprueba, las declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán por inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra. Fundamento 41. Aquí conviene precisar que la declaración obtenida en el procedimiento de colaboración deviene en inexistente e inutilizable, tanto para el propio colaborador como para terceros, cualquiera sea su grado de participación. La misma casación nos indica que las declaraciones que han sido celebradas en el procedimiento de una colaboración eficaz y que no llegó o no concluyó de manera positiva con un acuerdo, esas deben ser declaradas inexistentes e inutilizables. Respecto al desconocimiento, ya para ir finalizando, el tema del desconocimiento es muy importante acá por mi patrocinado, ya que él no ha tenido conocimiento en el origen, y voy a reiterar ello, del origen de dónde viene ese dinero y qué va a pasar con ese dinero. Mi patrocinado no ha tenido el conocimiento de decir, el dinero se va a utilizar en tal cosa, o el señor Jorge Cuba lo va a utilizar en tal cosa. ¿De qué forma lo va a ejecutar? Él no ha tenido conocimiento respecto a ello. Porque recordemos, ¿quién le transfiere a Julson International S.A.? A Ion Group, no Odebrecht. Él no conocía ni tuvo participación en las decisiones que tomaba Jorge Cuba. No conocía lo que Cuba iba a ejecutar. Y la falta de desconocimiento rompe el nexo de la imputación subjetiva, señor magistrado. Y con esto último, ya voy cerrando, es que a mi patrocinado no se le puede condenar por el simple hecho de haber figurado formalmente en una estructura societaria sin acreditarse el conocimiento del ilícito. Y yo el día de mañana, si es así, yo el día de mañana creo una offshore, ¿voy a ser autor de este delito de lavado de activos? No lo creo. Y para cerrar nada más con este último punto, la falta de competencia territorial para procesar. El dinero supuestamente lavado por el patrocinado viene fuera del Perú. ¿Cuál ha sido yo, pregunto, cuál ha sido el bien jurídico violado en el Perú? Si el dinero es desde fuera. Siendo ya así, señores magistrados, esta defensa, de manera afectuosa, solicita la absolución de mi patrocinado en todos los extremos, tanto la imputación de cargos y la reparación civil. Muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias. Siguiente especialista, nos informa, por favor, si ya se conectó el penal de Castro Castro. Sí, doctora, se acaba de conectar. Ah, correcto. Sí, doctor. Sí, le mando levantando. Castro, doctora. Doctor, tiene luego la palabra. Doctor, La defensa de señora señor magistrada, ¿me permite? Sí. Ya tengo audiencia 9:10 de la mañana. ¿Me permite conectarme de manera Sí, virtual? no hay ningún problema, doctor. Listo, muy gracias. Doctora, solo una precisión. Considerando que defiendo dos, se va a abarcar 1 hora, ¿es correcto? A ver, doctor, lo vamos viendo, doctor, porque tenemos 2 defensas más. En principio he dado media hora. Usted tiene 2 Dos imputados. patrocinados, sí, lo sabemos. Será 45 minutos aproximadamente, señor abogado. Vamos viendo el desarrollo de opciones y le podemos ir concediendo de repente 5 minutos más, pero el término es media hora en principio. Dado que tiene usted 2 patrocinados, será 45 minutos, doctor. Ok, doctor, entendido. Sí. Señores jueces acá presentes, Ministerio Público y todos los presentes. En este caso, nosotros, desde que iniciamos el juicio el 5 de diciembre del 2022, ofrecimos y señalamos que le íbamos a dar información muy útil para aclarar este caso. ¿Qué sucedía en este caso? Que las competencias no estaban debidamente establecidas. ¿Y a qué me refiero con competencia? De los funcionarios públicos. Por eso se ofreció 115 testigos y un total de 11 peritos. Sobre estos testigos y 11 peritos, la Fiscalía
finalmente terminó apoyándose únicamente en 5 testigos, 2 brasileños y 3 testigos que pertenecían a la Procuraduría. ¿Por qué es importante para nosotros precisar esto? ¿Por qué? Porque la contundencia probatoria estaba precisamente en la cantidad de testigos. ¿Por qué? Porque estamos en un caso de corrupción, me refiero al tema de colusión, y se tenía que determinar competencia, porque lo que ofrecimos era demostrar que el comité especial no había cometido irregularidades por un lado y que el comité especial no era competente del supuesto acuerdo colusorio que Odebrecht reveló en el 2017 a la Fiscalía. Y eso es muy importante porque, en efecto, lo que nosotros ofrecimos es ese esquema, que íbamos a aclarar en este juicio oral, en las 146 sesiones que hemos tenido, lo siguiente, que hay fases de la contratación pública y la fase de los actos preparatorios son absolutamente distintas a la fase de selección. Y la fase de los actos preparatorios es donde nace toda la información de algo muy importante que Odebrecht siempre dijo que fue el acuerdo colusorio. ¿A qué me refiero? A los aspectos técnicos, el anteproyecto, los requisitos mínimos que requerían. Todas las cuestiones que tenían que ver con lo técnico viene elaborado en esta fase, que es la fase de actos preparatorios. Y esto vino definido en el convenio marco interinstitucional que firmó la Municipalidad de Lima con el MTC. Y hay una cláusula expresa que se ha aprobado en este juicio, cláusula 6ª, donde dice claramente que la Municipalidad de Lima es la encargada y la va a representar la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Y esta Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico dice expresamente, va a definir los requisitos técnicos que permitan delimitar los alcances de las obras a realizar por la MTC. En este caso, ¿por qué era importante? Porque todos esos requisitos técnicos, términos de referencia, requisitos técnicos mínimos, anteproyecto, valor referencial, especificaciones técnicas, estudio de posibilidades que ofrece el mercado, pluralidad de postores, modalidad y sistema de la contratación, aquí el concurso oferta precios unitarios, y finalmente la disponibilidad presupuestal. Venía que en el expediente de contratación. Por eso nosotros nos fijamos siempre en atender en este juicio eso. ¿Y qué demostramos? Primero, algo que era de mucho hincapié de la Fiscalía, como un acto que el comité hubiese permitido, que era la modalidad de la contratación. En efecto, en este caso, la modalidad concurso oferta a precios unitarios ha quedado demostrado en este juicio que fue aprobado por decreto de urgencia 032-2009. Elaborado durante los actos preparatorios, entregado en esos términos al comité especial. Vino Mijail Vizcarra, que es un testigo que citó a la Fiscalía y se le preguntó, ¿el comité tenía competencia para oponerse o dejar sin efecto un decreto de urgencia? No, jamás, eso no existe. Eso fue su respuesta, no puede. Entonces, ¿cómo el comité se le puede adjudicar que permitió que se establezca una modalidad de contratación arbitraria? Porque, según el perito de la Fiscalía, Luis Alberto Mori Ávila, no era correcta, cuando el comité no tenía ninguna competencia ni jerárquica ni legal para dejar sin efecto un decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo, o anterior a sus competencias. ¿Quiénes reafirmaron esto? Testigos que la Fiscalía trajo a las audiencias de juicio oral, pero que nunca utilizó. Los testigos Kitty Trinidad Guerrero, Rosario Torres Benavides, Giovanna Sanzota Gutiérrez y todo su equipo legal. Todos revisaron todo, doctora. Y eso, doctores, y eso se ha acreditado en el juicio oral. ¿Qué revisaron todo? Revisaron los términos de referencia, revisaron que se haya cumplido con todos los requisitos, que haya certificación presupuestal, revisaron que haya disponibilidad presupuestal, estudio de mercado, todos los requisitos que requería el expediente antes de emitir, ¿qué? Las resoluciones secretariales que aprobaban el expediente de contratación para finalmente pasar al comité especial que se instaura recién y tiene su primer acto en junio del año 2009. Es decir, toda esta parte técnica, todo lo previo, no interviene el comité especial, y lo dice la ley de contrataciones, y no podría, porque no existe, así de sencillo. Y aquí viene el actor clave. Este señor que tienen en pantalla, Carlos Nostre Jr., la Fiscalía lo trajo a este juicio en el 15 y 22 de junio del 2023 para que nos diga y acredite cuál fue el acuerdo colusorio. Y es importantísimo, porque de él se va a extraer la no responsabilidad del comité. Lo primero que dijo sobre la pluralidad de postores. Esto es muy importante, porque él dijo que esto primero estaba en proinversión y después pasó al MTC. Pero cuando dice que pasa al MTC, claramente señala que no hubo ningún motivo de favorecimiento, porque el que pasa al MTC para que sea obra pública beneficiaba a Odebrecht y a todas las empresas. ¿Por qué? Porque permitía mejor competitividad. Y eso quedó demostrado porque en el expediente de contratación existe el memorándum
118A-2009, elaborado por Víctor Zelaya Jara, que también vino a este juicio a decir: yo soy el jefe de procesos y por tanto yo me encargo de establecer ¿qué? El estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Estaba dentro un informe de pluralidad de postores, es decir, incluso él, el competente, el jefe de proceso de selección, dijo que sí había un informe y está en el expediente de contratación, y sin embargo el perito especializado nos dice que no había ese informe y que el comité arbitrariamente licitó a pesar que no había estudios de mercado. Eso lo reafirmó Renzo Fernández Prada en esta sesión, quien no solo determinó las competencias del comité, sino que reafirmó que sí existió un estudio de posibilidades del mercado. Luego, el señor Nostre dice que se contactó con Jorge Cuba para tener reuniones preliminares. Y hay algo importante, porque en esas reuniones preliminares dice lo siguiente. Primer punto, que se hace dentro del MTC. Hasta ahí no menciona nada ilegal. Y segundo, dice que allí conversaron sobre la posibilidad de el sistema de contratación. Pero él no sabe. Nostre dijo: yo no sé quién definió el sistema de contratación. Ahí verán que ni siquiera por ahí pueden tener un acuerdo colusorio con el comité, porque no existe. Incluso Nostre Junior dice que eso ocurre en las etapas previas, es decir, antes de la convocatoria. El comité no existe. Luego, el pacto económico, Nostre Junior también dice lo siguiente: se paga 1 millón, dice el señor Cuba, para él y $400.000 para el comité. Sin embargo, el 1.400.000, según los registros de las cuentas bancarias que han hecho las peritas especializadas del Ministerio Público, llegan a través de otras empresas a la cuenta direccionada a la cuenta del señor Jorge Cuba, supuestamente. Entonces, el 400 que iba al comité, lo que dice la Fiscalía y los peritos es que llegó a través de la empresa Ulton Finance a nombre del señor Santiago Chao. Cuestión más irreal, porque ni siquiera ese monto cuadra. Si el señor Cuba ya tenía y él había pedido el 1.400.000, ¿cómo es que 400 después aparecen de la nada? Y eso va a tener respuesta en el caso del lavado. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Que vemos que el señor el señor Santiago Chao Novoa nunca administra esa cuenta. Y aquí esto es más importante. Esto es una parte de la sesión de la audiencia donde se le pregunta a Nostre: ante usted, ¿quién se arrogaba la representación del comité? Él dice: Jorge Cuba. El señor Jorge Cuba, ¿se expresa en nombre del comité? No. Él decía que él estaba encargado de todo, que tenía el comité. ¿Necesitaba alguna garantía? Y dice: sí, yo necesitaba reunirme para tener una garantía. Lo dice el señor Nostre. Nostre nunca tuvo una reunión con la señora Magdalena aquí presente, ni con el señor Munive Taquia. Y sobre Chao Novoa dice que lo vio en los pasillos, que tuvo una conversación, pero que nunca le dio una indicación de absolutamente nada. ¿Cuál sería el favorecimiento? Importantísimo, aquí está la clave de todo. ¿Qué dijo el señor Nostre? El favorecimiento sería poner requisitos técnicos, requisitos sobre experiencia, sobre las soluciones técnicas, el anteproyecto, hasta antes de la convocatoria de las bases. ¿Qué significa eso? Si lo que está diciendo es que todo esto se va a concertar antes de la convocatoria de las bases, ¿qué quiere decir? Que se hacen los actos previos o preparatorios. ¿Por qué? Porque el comité, una vez que recibe el expediente de contratación, señores jueces, lo único que hizo en ese momento es trasladar toda la información a las bases estandarizadas del OCE. Y esa información técnica el comité, por reglamento, no lo puede tocar. Eso es elaborado por el ATE. Y aquí está, la autoridad autónoma. Yo me acuerdo mucho que decía la Procuraduría y mucho insistía en que no había un equipo técnico. Aquí está el equipo técnico, señores jueces. Este es el equipo técnico. La gerencia de mantenimiento, la gerencia de obras y construcción del ATE, la gerencia general del ATE y todo su equipo técnico. Y además el TDR, que era principal, aquí lo van a ver brevemente, en abril, junio, y finalmente el último que ocurre en octubre durante el proceso de licitación, todos los TDR, donde están las especificaciones técnicas, las soluciones técnicas, el anteproyecto, todo se ha fijado dentro de las competencias del ATE, y el ATE es la que remite. Por ejemplo, en junio, aquí están los términos de referencia, lo pueden ver, que remite las referencias técnicas, los alcances del anteproyecto y los plazos de ejecución de obra. Otra cosa que decía muy permanentemente, que el comité era insistente en mantener el plazo de ejecución de obra como parte de la colusión, cuando acabamos de ver que, por ejemplo, eso y el anteproyecto está definido en los TDR que proviene del ATE. ¿La Fiscalía investigó el ATE? Nunca. Nunca los funcionarios del ATE. Seguidamente, le dicen, esto es muy importante, porque dice que se va a beneficiar en las cuestiones de la calificación de la calidad de la solución técnica. Y esto fue elaborado
por los expertos Carlos Zavala y el señor ingeniero Melgarejo García. Y esto fue solicitado por el ATE. Recuerden que todo el procedimiento de la contratación, cada vez que había un procedimiento de calificación, el comité especial ha quedado probado y están en los tomos que el comité especial requería al ATE para que el ATE se pronuncie de cómo se iba a calificar, de las absoluciones y consultas, y eso quedó debidamente establecido y probado. Por tanto, la intervención de estos funcionarios incluso fue clave, porque ellos dieron un puntaje diferenciado justamente a Odebrecht que sirvió en algún momento para decir que había una ventaja. ¿Pero quién lo hizo? Estos señores, ¿contratados por quién? El ATE, ni siquiera interviene el comité. Al comité se le entrega la información y eso está establecido en el artículo 27, si hay una competencia para eso. Y a partir de eso, el comité lo que hace es trasladarlo a su evaluación. Luego dice que beneficiaron en poner requisitos para la evaluación de la capacidad técnica financiera de los postores. También hubo un estudio de Reja, Salva y Asociados, también, señores jueces. ¿Quién hizo el estudio y quién pidió el estudio? El ATE. ¿Dónde lo remite? A través de la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional y a través de la Gerencia de Estudios al comité. Es decir, el comité recibe esa información y ahí están todos los puntos de las calificaciones que han hecho. La calificación previa, dice Nostre que era sumamente importante la calificación previa porque ahí van a descartar y eliminar postores y que eso se le había ofrecido. ¿Quién hizo la calificación previa? Nuevamente los actores, Carlos Zavala Toledo y Juan Melgarejo. Emiten un informe y ustedes notarán nuevamente el mismo patrón que nosotros no hemos preocupado en probar. ¿A quién dirige? Al director ejecutivo de el ATE, el señor Osvaldo Plasencia. Ellos hacen la calificación previa y dan cumple, no cumple, y para Odebrecht en efecto cumple. ¿Y dónde cumple? ¿Se acuerdan que ustedes discutíamos mucho sobre el acceso de pasajeros? Que había ahí un perjuicio que había cometido el comité por evaluar un anteproyecto donde no se había determinado correctamente el acceso a pasajeros. Precisamente eso forma parte de los requisitos mínimos que estos señores evaluaron a consecuencia de una potestad que tiene el comité, pedir especialistas. Y eso fue remitido y ese fue el resultado. Precisamente esa evaluación generó que en efecto se atribuya por parte de la Contraloría un supuesto perjuicio. Y en efecto, finalmente estos señores elaboraron 3 informes para el comité durante el tramo 1. Y en todos estos informes determinaron que en efecto ellos habían efectuado la calificación. De hecho, cuando la Contraloría en el 2014 hace una revisión del tramo 1, ¿a quien llamó? Recuerden esto ustedes porque está aprobado. A quien llamó a que haga el descargo sobre la evaluación de la solución técnica y acceso a pasajeros fue el señor Carlos Zavala Toledo. ¿Por qué nunca llamó al comité? Porque él era el competente. Y noten que el ATE era el competente. Finalmente, eso de contratar especialistas también se cuestionó mucho al comité y hay una opinión consultiva, 153-2015, que está citada en todas las pericias que el comité ha ofrecido, en las que se establece que sí el comité puede apoyarse en especialistas de la materia cuando el objeto de la obra o del servicio es sofisticado, y en este caso el metro lo requería. Y finalmente, dice Nostre, que le ayudaron a absolver las consultas y observaciones. Señores jueces, nosotros tenemos todos los memos, están citados uno a uno, de requerimiento de que la señora Magdalena hace en su momento, a la gerencia de estudios, que era el área que se comunicaba con el ATE, y todas las respuestas de consultas y observaciones que se realizaba en el momento, y que el perito de la Fiscalía decía que nunca trasladó el comité, sí trasladó primero, y que no eran competencia del comité. Y Nostra decía, a mí me traían las consultas y observaciones para ayudar a absolverlas. Y la pregunta es, pero si el comité lo trasladó a través de la gerencia de estudio del ATE, entonces, ¿con quién concertó Nostre? ¿Con el ATE o con el comité? Porque el comité recibía la respuesta y lo colocaba en las bases. El error siempre de la Fiscalía ha sido suponer que porque hicieron las bases, por tanto el comité es responsable de todo su contenido. Repito, las bases son como tu biblioteca y los libros que colocan dentro de la biblioteca lo hace el comité. Perdón, lo hace el ATE. El ATE te da los libros y el comité solo coloca los libros en la biblioteca. Eso es el trabajo del comité y así se hace. Entonces, la concertación, ¿dónde está, señores? ¿Dónde está? Y en este caso, en efecto, se ha aprobado, está documentado. Vean todos los 12 tomos del expediente de contratación del tramo 1 y van a poder observar un folio por folio las competencias
las decisiones, las acciones, los memorándum, las cartas que realizó el comité especial, la señora Magdalena, el señor Santiago Chao, para que puedan entender que eso que decía Nostre en realidad no ocurrió en las competencias del comité, y eso está sumamente acreditado en este juicio. Solo basta detenerse unas horas a revisar el expediente de contratación y lo van a ver. Y eso está reforzado con la cantidad inmensa de testigos que la Fiscalía aprobó. Solicitó que vengan a juicio para aprobar. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de testigos en realidad reforzaron y fueron prueba de descargos. Muchos testigos vinieron acá a decir que las competencias del comité eran distintas y que el ATE, esto es importante, era el área usual. Con esto me voy a las irregularidades, porque se le imputó irregularidades. La 1, que el comité no observó el aumento del valor referencial. Aquí es muy importante, porque el valor referencial nunca lo hace el comité y por tanto no podría observarlo por la siguiente razón. Primero, en el primer oficio que recibe el comité, por 314 millones, lo hace el ATE. Hay un segundo oficio del ATE, nuevamente, que ya aumenta el valor referencial a 344 millones. Finalmente, dijeron en algún momento que el comité nunca observó el valor referencial. Sí hubo una observación, carta 01-2009, elaborada por Magdalena Bravo, donde señala, señores, me están enviando los términos de referencia con el valor referencial, pero sucede algo, no está avisado por las competencias del ATE o de la gerencia de estudio, por eso lo observa. ¿Por qué era necesario? Porque ellos eran los responsables. Lean esa carta y Magdalena dice eso, la señora que está aquí presente. Y finalmente el ATE termina respondiendo en efecto y presenta un valor por 431 millones, mediante un oficio 129 elaborado por Víctor Pacahuala, que vino también a este juicio a declarar que en efecto ellos tenían un equipo que se encargaban de elaborar todos los términos de referencia donde está incluido el valor referencial. Muy importante, ¿por qué? Porque la Procuraduría siempre sostuvo que el comité no observó ese valor a pesar que no tenía ninguna justificación. Cuando si ustedes van a ver cada uno de estos oficios donde está el TDR y el valor referencial, todos están visados y todos tienen justificación técnica. Entonces, ¿cómo el comité iba a ejercer su potestad de observar? Y finalmente, el valor referencial se eleva a 455 millones. Miren acá, por favor les pido que miren esa imagen. En ese valor referencial previo al último, todos firman, todos visan, ¿todos de quiénes? El ATE, señores, el ATE. Entonces se elabora y luego hay un aumento del valor referencial final a 455 millones. ¿Qué sucede en este aumento, señores? Que el ATE, nuevamente el ATE, observa que no se había incluido el IGB para maquinarias que no estaban exoneradas. Y hace nuevamente un informe. Entonces, y es firmado incluso por Osvaldo Plasencia. Vino al juicio Osvaldo Plasencia, ofrecido como testigo nuestro, y confirmó exactamente lo mismo. Fue el ATE quien elaboró y él firma. Incluso eso se apoyó en un estudio de Johnny Bustamante. Ni siquiera el ATE fue arbitrario. Dijo, aquí hay un estudio que nos está diciendo que no aplicamos el IGB y se tiene que aumentar el valor referencial. Entonces, en ese sentido, el comité no pudo ejercer ninguna observación porque todo eso estaba determinado. Incluso el ATE, finalmente, en octubre del 2009, hace un informe que dice lo siguiente: informe técnico sobre valor referencial para la contratación de servicios y la elaboración del expediente técnico. Y aquí establece en ese informe técnico, firmado por todos los operadores del ATE, el valor referencial. Por tanto, el comité no tenía ninguna forma. Incluso esto fue aprobado, porque todo valor referencial se aprueba por resolución secretarial. Fue aprobado y fue visado por la Gerencia de Estudios Provías Nacional, por la Unidad Gerencial de Asesoría Jurídica, ahí están todos los actores legales, por Giovanna Sanzota, Gutiérrez, quien declaró en este juicio que en efecto todo el procedimiento de la aprobación era correcto, definió que las competencias del comité inician con la convocatoria, que los actos preparatorios donde se elaboran las cuestiones técnicas, también lo firmaba, en este caso las resoluciones secretariales, la gerencia de administración, para que vean todos los actores que forman parte de este caso. La irregularidad 2, el comité no debió convocar porque no tenía certificación presupuestal. Aquí el único responsable de la certificación presupuestal es el señor Matías León. Vino a este juicio y dijo, yo certifiqué, yo lo hice correctamente porque las previsiones se hacen para el año siguiente, porque el perito dice que no había fondos para el 2010 y él se adjudicó que su certificación era correcta. Y el comité especial, una vez aprobado el expediente de contratación, no puede inmiscuirse en una certificación que de acuerdo
al artículo 18 del reglamento es competencia de la Oficina de Programación del señor Matías León. Y hay un artículo expreso, 77.4 de la Ley de Presupuesto, que nos dice que en efecto el responsable de esa certificación es el área de programación y presupuesto. Para el tramo 1, el señor Matías León. Y no solo hizo uno, señor juez, hizo tres veces, como iba aumentando el valor referencial, las certificaciones. Nada que discutir allí al respecto. Observación 3. Que el comité solo aprobó las bases. Esto es, me voy directo al punto conveniente. ¿Por qué lo dice esto? Y lo dice un perito de la Fiscalía, Luis Alberto Mori. Por la sencilla razón que él leyó que el comité aprobó el proyecto de bases en un acta del comité, cuando no hay ninguna evidencia que el comité haya hecho las bases de manera distinta. Todo está corroborado que las bases son bases estandarizadas, que lo utiliza el OCE y que trae la información a partir de lo que establece el área usuaria. Irregularidad 4, que debió observar el comité pese a que hubo aumento del valor referencial. Señores, ¿acaso el ATE no había justificado correctamente la razón del aumento del valor referencial? ¿Qué competencia iba a tener el comité o qué injerencia iba a tener en algo que tenía informes técnicos que lo respaldaban y que venía del área usuaria? No podría hacer eso, más bien hubiese suponido lo contrario. Y además, ¿por qué? Porque en ese caso lo que dice es que al aumentarse el valor referencial se cambió debió haberse declarado la nulidad. Cuando hay un artículo expreso, 13 y 14 del reglamento, que dice que solo se puede declarar nulidad ante el aumento del valor referencial si cambia el tipo de proceso. Aquí no hubo un cambio del tipo de proceso, seguía siendo una licitación pública. Irregularidad 5, que el comité mantuvo los plazos de ejecución de obra y no trasladó las observaciones. Yo le demostré que lo que decía Nostre no era correcto, que las observaciones y consultas fueron trasladadas todas al ATE y todas fueron contestadas. Si usted va al tomo 98, señores jueces, de este expediente, van a ver todo el traslado y las cartas que se remiten, tanto el comité, la gerencia de estudios y el ATE. ¿Y quién responde? Incluso el ATE solicita ampliación de plazo para responder todas las cuestiones de absolución. ¿Y qué respondía? Todo lo técnico, todo lo que Nostre decía que se tenía que concertar y que supuestamente el señor Fútbol le iba a ofrecer. Y en este caso, el plazo de ejecución de obra, dice que el comité quiso mantener el plazo de ejecución de obras. Señores, ¿quién define el plazo de ejecución de obras? Claramente establecido que no es el comité, el plazo de ejecución de obra lo define el área usuaria. Y eso ha quedado debidamente establecido en los TDR. ¿Se acuerdan que le mostré el TDR de abril, junio y octubre? Que lo hace el ATE coloca allí el plazo de ejecución de obra. No es el comité ni siquiera puede tener injerencia. Aquí viene irregularidad 6. Nos dice la Fiscalía que el comité tuvo que otorgar un puntaje al postor que acredite un cumplimiento de experiencia en una sola obra. Esta cuestión es absolutamente irreal, porque se dio a entender que el comité permanentemente lo que trataba es hacer que solo haya experiencia en una sola obra, cuando si ustedes van a las bases que está en el tomo 92, folio 45.692, van a poder observar claramente que el comité coloca expresamente que sobre la experiencia depende y gradúa en tiempo. Una obra, 2 obras, 3 obras, 4 obras. Es decir, siempre hubo la fijación canalizada de cómo se tenía que presentar, por tanto no restringió. Y además, las bases finales, señores jueces, ya no contemplaba una sola obra. ¿Por qué? Porque como parte normal de todo procedimiento, el OCE dijo, señores comité, retiren ese requerimiento y se retiró. ¿Fue un requerimiento arbitrario? No, señores. Ese requerimiento provino de la gerencia de estudios. La gerencia de estudios le remitió al comité un informe que también está establecido dentro del expediente, donde le dice claramente cuáles son los factores y teniendo en cuenta la complejidad de la obra que debe poner. Pero además se dijo mucho y se insistía mucho que el comité pedía en el tiempo de 10 años y que eso era ilógico. Eso, señores jueces, no ocurre porque la ley dice que la experiencia se pide en 10 años. Por ahí ni siquiera pueden imputarle una irregularidad al comité. Y eso no solo está reforzado por lo que digo, está reforzado por el perito Carbovilca, que vino a declarar el juicio y explicó que eso era correcto, por 2 informes periciales de parte que han presentado tanto la señora Mancanena como el señor Santiago Chao, que han aclarado eso. La irregularidad 7, sobre la declaratoria del SNIP de la viabilidad, aquí no tiene en cuenta la Fiscalía que la gerencia de estudios, en abril del 2009, antes de que empiece el comité, ya había emitido un memo en el que establecía claramente que no se necesitaba. Y dice lo siguiente:
El MEF ya se pronunció y declara que no es necesario la declaratoria de viabilidad ni el SNIP. O sea, que no era necesario, y lo dice la gerencia de estudio. Entonces, ¿cómo le van a adjudicar eso al comité? Y además una decisión tomada por el MEF. Y eso está reforzado en este pronunciamiento, 22-2007, que es el pronunciamiento que en efecto toma el Provías Nacional del MEF. Finalmente, la irregularidad tal vez más importante, porque esta redunda en el tema del perjuicio patrimonial, señores jueces, que dice que el comité otorgó la buena pro pese a que el anteproyecto del ganador no contempló el área de infraestructura de acceso a pasajeros. Eso es muy importante, y yo ya le demostré quién hizo la evaluación de los accesos pasajeros y del anteproyecto. ¿No fue el señor Zavala y el señor Melgarejo, acaso? ¿No fueron contratados ellos por el ATE? Sí fueron, y ellos respondieron, y en efecto, ahí está, ellos participaron, incluso ellos remiten. Perdón, la señora Magdalena solicitó a la gerencia de estudios desde junio del 2009 que le contrate especialistas para ver este tema de esta evaluación del anteproyecto porque era demasiado técnico. Y eso la gerencia de estudios a la vez se lo traslada al ATE. Y en efecto, aquí viene el informe de Contraloría, que es el 6-7-2014. Señores jueces, ustedes van a ver en este juicio oral 8 informes de Contraloría trajo la Fiscalía y la Procuraduría para demostrar que el comité había generado perjuicio. Y sin embargo, solo uno se refiere, ni siquiera totalmente, solo uno en 11 observaciones, en la observación 10, se refiere únicamente al comité. ¿Y qué dice? Que el comité no evaluó correctamente que el área de infraestructura y acceso a pasajeros. ¿Lo hizo el comité? ¿Acaso no hemos demostrado en todo el juicio que eso lo hizo el ATE? Entonces, ¿cómo le van a atribuir responsabilidad por perjuicio patrimonial? Incluso la Procuraduría, la Procuraduría le pide explicaciones al señor Zavala Toledo y no al comité. ¿Por qué? Porque él era responsable de esa evaluación. Aquí está. Está en el tomo 40, folios 19.903. Si ustedes se van a ese folio, van a encontrar que el señor Zavala Toledo dice que a su humilde opinión es correcta su evaluación y se reafirma que la evaluación del acceso a los pasajeros, que era del anteproyecto que había presentado Odebrecht, era correcto. ¿Y dónde decía Nostra que le iban a favorecer? No era caso en poner criterios subjetivos en el anteproyecto. ¿Quién revisó? Clarísimo, se ha quedado totalmente probado que fue el ATE. Finalmente, nosotros en efecto hemos encontrado deficiencias del perito de oficio respecto al tramo 1 y la colusión, ya para acabar. En este caso, el perito de oficio en el cual se ha sustentado la Fiscalía en sus 8 irregularidades, señores jueces, fue notorio para todos lo que él confirmó y admitió. Primero, que no tenía la condición de experto, ese era su puesto laboral, no era perito. Segundo, que no había revisado correctamente el expediente, porque él incluso se sesgaba y señalaba constantemente que nunca el comité trasladó las consultas, cuando hay por lo menos 30 cartas donde hay el traslado de consultas. Luego, se advirtió y él reconoció algo muy importante. Si en un juicio tan importante como este tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: la fuerza probatoria y la credibilidad de los expertos. El experto que propuso la Fiscalía y se apoyó la Procuraduría era la primera vez que hacía una pericia de este orden para la Fiscalía, porque era la primera vez que trabajaba para la Fiscalía. Y eso se advirtió porque él incluso en algo que básicamente puede entender un abogado, siempre decía sobre el valor referencial que el comité tenía el derecho a observar el valor referencial. Dígame, ¿las competencias que da el reglamento al comité especial son derechos o son facultades? Y él decía que era obligatorio cuando la ley dice expresamente que es una facultad. Y de aquí viene el argumento, esto lo voy a dejar para el final. Doctor, ahora voy a abarcar el tema del lavado de activos. ¿Cuántos minutos, por favor, para poder proyectar? Todavía, doctor. Ya, gracias. Para cerrar la idea con el comité, señores jueces. Entonces nosotros al final de este juicio hemos acreditado, creo que en una dura batalla, y le trajimos información de utilidad para que ustedes puedan entender que las competencias sí estaban claramente establecidas en el expediente de contratación. Pero sin embargo la Fiscalía no lo quiso entender desde que inició este caso en el año 2018. Y desde que tomó decisiones indebidas de privar de libertad a personas, cuando las competencias debieron haber sido observadas en su momento
para indagar quiénes realmente hicieron ese supuesto acuerdo colusorio, no el comité, sino los funcionarios del ATI y Provías Nacional, totalmente distinto a la señora Magdalena Bravo y al señor Santiago Chao. Ahora paso al tema de lavado de activos. Lavado de activos solo se le imputa y únicamente al señor Santiago Chao por lo siguiente. Dice que él ha formado parte de la empresa Ulton Finance Limited, que esta empresa recibió en el año 2012, exactamente en septiembre del 2012, un depósito de $400.000, que el señor brindó instrucciones y órdenes para hacer movimientos en la cuenta en compra de bonos y valores, que tiene la condición de beneficiario final, lo más importante, y que supuestamente él realizó la firma de los contratos de apertura de cuenta y otros. Entonces, aquí vamos a señalar lo siguiente que nosotros tratamos de probar en juicio. Primero, ¿quién manejaba o quién designa que el señor Santiago sea un apoderado para iniciar el caso? El señor Fernando Ságil. ¿Quién es esta persona? Es un actor sumamente importante en el caso, porque esta persona forma parte de la dirección de la empresa Ulton. Entonces, este señor unilateralmente, la cooperación internacional manda que unilateralmente designa como apoderado al señor Santiago. Nuestra pericia de oficio que ha demostrado que esa designación, perdón, la de parte ha demostrado que esa designación no es correcta, pero la de oficio señala lo siguiente. Entonces, a partir de eso, mandan la información de Andorra, de Cooperación Judicial Internacional, y se hace una pericia de oficio. ¿Pero qué ocurre con la pericia de oficio? Que esta solo describe y únicamente señala la trazabilidad de las cuentas. Es decir, ingresó dinero, cuándo transfirieron, qué hicieron con el dinero, ¿no? Y cómo acabó la cuenta. Eso está claramente establecido porque incluso la pericia de oficio señala que la compra de valores y compra de bonos se hicieron en el siguiente cuadro, como ustedes lo van a ver, a empresas, no voy a señalar, pero son diversas empresas. La pregunta es, ¿el señor Santiago hizo la compra de valores, en este caso? ¿Manejó esa empresa? ¿Conoces esa empresa? Aquí viene lo importante. ¿Qué dice la pericia de oficio y sus conclusiones? Para que vean que ellas nunca, los peritos nunca establecieron el manejo, sino el registro contable de las empresas, o mejor dicho, la trazabilidad de sus movimientos. Y dice, primero, se ha determinado la procedencia de ingreso, ¿correcto? Eso no es materia de imputación, el ingreso. 2, se ha determinado la procedencia de otros ingresos, listo. 3, se ha determinado el movimiento de la cuenta, correcto, porque eso lo sabíamos. Se ha determinado el beneficiario final. Se ha determinado la situación actual de la cuenta, que había un remanente que curiosamente el señor Santiago no maneja. Y admiten lo siguiente, en ese periodo, cuando se emite la pericia, el señor Santiago Chao hace observaciones y los peritos dicen lo siguiente, porque él lo que observaba era, díganme si yo he manejado, porque lo que ustedes están describiendo es una pericia de cuentas. Y los peritos dicen lo siguiente, en el objeto de la pericia no se requiere determinar ingresos legítimos o ilegítimos, solo nos solicitan determinar los ingresos de las cuentas bancarias de los investigados y las empresas vinculadas. Es decir, nosotros no vemos si realmente manejaron, materialmente era su cuenta, no, solo vemos registro. Y eso, en efecto, quedó corroborado con las dos pericias de parte que hizo la perito Rosario Luz Turín Chuquimantari. ¿Qué dijo esta perito? Muy importante, que en efecto, en sus conclusiones, no se determinó fehacientemente que el señor Santiago Chao haya manejado las cuentas, por la sencilla razón de que no existe prueba contundente de que el señor Santiago Chao haya dado instrucciones para la compra de valores, haya figurado en la participación de la empresa, que haya figurado ante las autoridades de Panamá, donde acabó la empresa Ulton y se estableció la empresa Ulton como representante, apoderado, beneficiario final, solo estaba en unos papeles que increíblemente se daban instrucciones de la siguiente manera. Pero hay que aclarar algo, que incluso la perito nuestra de parte, Chuquimantari, lo que aclaró es que la Fiscalía, al momento de hacer su informe pericial inicial para imputarle el lavado de activos, no consideró una asistencia judicial 228-2019, que sí la consideró nuestro perito. ¿Dónde? Donde había información de la UIFAN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y mandaba información adicional que la Fiscalía no quiso revisar y que no fue sometido a peritaje. ¿Por qué era importante? Porque en esa información señalaba y establecía un informe de Pricewaterhouse, donde claramente decía que no se podía probar en estricto que el señor Santiago tenga el manejo. Si bien aparece como el beneficiario final, no se puede probar que sea su propietario. ¿Por qué?
porque la perito Chuquimantari también había advertido que todas las reglas internacionales, incluso de la GAFI, te dan y te posicionan para que los jueces, cuando evalúen, o las autoridades judiciales, cuando evalúen ese tipo de casos, se centren mucho en ver quiénes son los reales consignatarios, los accionistas y los reales dueños o propietarios de estas offshore, porque normalmente ponen fachadas y ellos se ocultan detrás. Y esto es precisamente lo que nosotros hemos tratado de demostrar. Pero no solo con esto. Aquí está el informe de Pricewaterhouse, tomo 68, folio 33463, donde dice en efecto que no se puede confirmar que el señor Santiago sea su propietario. ¿Ya? ¿Quién manejó las cuentas? Miren, ¿por qué nosotros decimos que las cuentas no fueron manejadas? ¿Cómo se maneja la cuenta para comprar valores, bonos? Internamente, la BPA, que manejaba la cuenta de Bultón, tenía un servidor donde se manejaban cuentas de esta manera. Se tomaban decisiones con correos de esta manera. Decía, visita al cliente Perú, donde se realiza un repaso de su cartera. Y por tanto, se empieza a manejar la cuenta. Comentamos al cliente el cambio de tendencia que parece dar la RF. Así maneja la cuenta. La BPA nunca tiene, señores jueces, una instrucción directa. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y dónde viene la instrucción directa? Qué raro. El señor Pérez Jiménez es la clave de lavado de activos. El señor Pérez Jiménez fue citado por la Fiscalía como el que se indicó que se abrían cuentas, que los funcionarios donde se le iba a dar se coordinaba con ellos y se abría una cuenta en la BPA en el extranjero. Pero aquí ocurre algo particular que también nos demuestra que el señor Santiago no incurrió en este delito. En su declaración previa, en la investigación, el señor Pérez Jiménez le preguntan por el señor Santiago Chao y dice lo siguiente: no tuve mucho tiempo de presentarle una propuesta de inversión ni nada, porque fue poco tiempo después me fui de la BPA. O sea, él dice inicialmente, yo no le presenté nunca la propuesta de inversión, y la Fiscalía dice que él ha invertido en bonos, etcétera, ha hecho cambios de instrucciones, y esas instrucciones son estos correos, que no tienen ninguna certificación que provenga del señor Santiago Chao. Entonces, no se suponía, y aquí lo pongo en resaltado, no se suponía que el señor Pérez Jiménez era el que, según la Fiscalía, había manejado por petición del señor Santiago Chao todas las cuentas, cuando él inicialmente dijo que no. En el juicio dijo que sí, pero que recibía instrucciones por correo. Entonces la pregunta es, ok, si recibe instrucciones por correo, ¿qué correo era? Era un correo denominado C clásico. El correo C clásico es el que dice Pérez Jiménez que recibía instrucciones de Santiago Chao. ¿La Fiscalía alguna vez encontró el correo C clásico en un allanamiento al señor Santiago Chao? Nunca. ¿Encontró o hizo alguna pericia la Fiscalía para determinar que C clásico le pertenece a Santiago Chao Novoa? Nunca. No hay ninguna corroboración que C clásico le pertenezca al señor Santiago Chao, ¿no? Y esto es importante porque incluso la veracidad de los documentos siempre se puso en juego, señores jueces, sobre la apertura de cuenta, los documentos de la confidencialidad, la declaratoria de beneficiario final, siempre se ha puesto en duda en este juicio porque nunca fueron veraces, nunca hubo un documento ni una pericia, una pericia que se haya hecho sobre los documentos originales de eso que Pérez Jiménez dice haber señalado. Pero esto es muy importante. En el tomo 58, folio 28.711, hay un acta firmada por la juez de instrucción de Andorra, hay un acta firmada por el fiscal de Andorra, por un representante de la BPA y un fiscal peruano, Hamilton Castro. Y finalmente, por un perito grafotécnico peruano, Gutiérrez Flores. En esta acta dicen lo siguiente, y ahí está la primera hoja del acta, pero dice lo siguiente: se hace constar que los documentos consultados con relación a Chao Novoa están relacionadas con la empresa Ulton Finance Limited, con la siguiente documentación que parece original. Esto es muy importante, por eso nosotros presentamos una pericia de parte que señalaba que el documento, los documentos donde están la firma del señor Chao, fueron trazados por puño y letra del señor Pérez Jiménez. Y él en el juicio admitió que en efecto él firmó y rellenó toda esa documentación que después presentó a la banca privada de Andorra y que recibía, todos los funcionarios de la banca privada de Andorra, curiosamente recibían instrucciones a través de un servidor sin ninguna corroboración y a través de un correo C clásico. Entonces, esto es muy importante porque ellos no corroboran. Incluso se le negó a la defensa de Chao Novoa hacer durante la investigación preparatoria pericias de parte con los documentos originales, porque todos querían ver, si yo firmé ese documento, decía el señor Santiago Chao, muéstrenme en dónde está mi firma,
¿Por qué? Porque ese documento ha sido llenado por Pérez Jiménez y yo no lo he firmado. Muéstreme, nunca. Y la Fiscalía nunca tuvo los originales y nunca se preocupó por tener los originales. Y así lo ha demostrado nuestra pericia. Pero más importante es lo siguiente que nosotros hemos tratado de reforzar siempre en el juicio, ¿no? Cuando ocurre la constitución de Hultón, ni siquiera ocurre en Panamá, ocurre en Bélice. De Bélice es trasladada a Panamá en el 2014, ojo, y se supone que el señor Santiago Chao es beneficiario final apoderado desde 2012. La pregunta es, si lo trasladan de Bélice a Panamá con una escritura pública en el año 2014, ¿dónde está la participación del señor Santiago Chao? ¿Dónde se inscriben sus poderes? ¿Dónde se inscribe su relación como propietario de la empresa Hultón y de los fondos? Nunca, nunca existió. Incluso hay escrituras públicas de la protocolización de este traslado donde siempre aparecen los mismos señores, que ahora los voy a señalar. Edgardo Díaz como presidente, Gina Martínez como secretaria y Fernando Gil como tesorero. O sea, siempre aparecen estas personas, incluso son señalados y los ven como accionistas. Y estas personas, ¿qué ocurre? Que signan y le dan al estudio Cordero, Gil y Cordero, el estudio Cordero, que era un estudio en España, la representación de Hultón como agente residente. Es decir, ni siquiera Santiago Chao Novoa terminaba siendo el que direccionaba la empresa. Había un estudio, había accionistas. ¿Y qué ocurre cuando estalla el tema de Odebrecht? Ustedes en algún momento van a poder apreciar que en efecto, cuando estalla el tema de Odebrecht, estos señores renuncian a Hultón en el año 2017. Y la Fiscalía nunca se preocupó por saber qué pasó con estas personas, por qué renunciaban y dónde queda la posición del señor Santiago Chao. No, nunca. ¿Saben por qué? Porque él nunca manejó la cuenta. No había forma de relacionarlo, porque él no tenía la gestión de la cuenta. Incluso nosotros hemos actuado en juicio en la parte donde se establece el poder y las facultades del señor Santiago Chao. Y yo hice advertir en el juicio que dentro de esas facultades, curiosamente, no aparece la más importante. ¿Cuál? La de disposición de dinero. Tenía todas las facultades, básicamente hacía todo, menos sacar un solo centavo de ese lugar. Y finalmente, en este caso, nosotros también encontramos una incoherencia en el tema de la forma de pago, porque Odebrecht remitió las primeras cartas diciendo que el pago se haría de forma escalonada y durante la ejecución de la obra. Esto es importante porque eso tampoco se probó, señores, porque el pago del señor Santiago Chao por el tramo 1 llega recién en septiembre del año 2012, cuando la ejecución de la obra del tramo 1 fue en el 2011. Pero además los informes de la UIFAM señalan expresamente que el pago llegó a una sola armada en el 2012, es decir, fuera del plazo que dice Odebrecht que se iban a hacer supuestamente los pagos por el tren. Y sin embargo, la Fiscalía dice que sí ha recibido. Otra cosa importante, que en las primeras cartas que envía Odebrecht y en las siguientes, en total, nunca afirma Carreño Carcelet, que era la representante de Odebrecht e integró la información, nunca afirmó que se haya entregado un monto dirigido al señor Santiago Chao Novoa. Allí nuestra gran sospecha de que no hay prueba suficiente para determinar que en efecto nunca hubo un manejo de la cuenta. Y aquí quiero terminar con el tema del lavado de activos. La nulidad absoluta de la acusación en el extremo de lavado de activos, que es un ítem que yo presenté previamente al delegato y lo voy a hacer brevemente, porque esto ya lo han tocado varios de mis colegas. Aquí sucede, y lo voy a resumir en lo siguiente: principio de lesividad y bien jurídico. Muchos de los otros imputados, yo no me voy a referir exactamente a quién, tienen probado probablemente manejos de cuenta, transferencia, incluso ingresos al país. Nosotros, en el caso particular del señor Santiago Chao, queda claramente establecido que ni un solo dólar, ni un solo euro, ni un solo sol de esa cuenta que se manejó en la BPA que recibió Hultón de Aeon Group ingresó a este país. Ni un solo centavo. El bien jurídico en el delito de lavado de activos es que atente contra el orden económico y financiero del Estado. Entonces, la primera pregunta es, ¿y cuándo ingresó el dinero al Estado? Entonces, la Fiscalía y la Procuraduría siempre han reaccionado a esto con lo siguiente: principio de extraterritorialidad, que el Estado tiene el deber de perseguir, claro, pero si ustedes van al principio de extraterritorialidad, tiene que ver netamente y se basa también en el principio de lesividad. Sí se puede juzgar un Estado, pero tiene que haber una puesta en peligro o una lesión de un bien jurídico, ¿correcto?
Pero ¿qué lesión hubo si los actos de transferencia, ocultamiento y tenencia que le imputan al señor Santiago Chao no ocurrieron nunca en el Perú? No hay ninguna sola trazabilidad. A él se le abrió el secreto bancario, el secreto tributario, todos los secretos posibles de la persona, lo allanaron las veces que pudieron y nunca encontraron un solo centavo que esté relacionado. Incluso le hicieron levantamiento de las comunicaciones. Nunca encontraron ninguna comunicación con la BPA o que se relacione con la BPA para decir que el señor Santiago en efecto manejó la cuenta o ingresó algún tipo de fondos a este país. Entonces, en ese caso, dice claramente, hay un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Herzog versus Brasil, que solo se puede excepcionalmente sí aplicar el principio de extraterritorialidad cuando no hay efectos en el país, siempre que se trate de un delito de lesa humanidad. ¿Hay delito de lesa humanidad en el caso del lavado de activos que imputa la Fiscalía? No es un delito. Incluso la Corte Interamericana define que los delitos de lesa humanidad son absolutamente distintos al lavado de activos. Entonces, la única posibilidad de juzgar en este país eso, o juzgar esas transferencias que han ocurrido en Panamá entre el 2012 hasta el 2017, es aplicando este principio. Y señores jueces, respetuosamente le digo, no van a poder aplicar este principio porque no hay la vulneración del bien jurídico en este país. Y el principio de lesividad es un principio matriz del derecho penal. Sin lesividad del bien jurídico no puede haber sanción penal. Por eso que hemos presentado la nulidad. Y me quedó solo pendiente el tema de la prescripción, doctora, que voy a tomar 2 minutitos. ¿Me permite proyectar solo una imagen? Muy puntual, doctor. Sí, ya voy a acabar. Dame un segundo. Segundo que se me cerró la proyección. Espéreme un segundo, señor. Ese es el tema de la prescripción, señores jueces. Decía que el único extremo que se imputó perjuicio patrimonial en el caso del tramo 1 está referido al informe de la Contraloría 677-2014, que solo en el numeral 10 determinó que el comité, a partir de la evaluación del anteproyecto, generó un daño al Estado porque supuestamente no contempló el acceso de pasajeros, ¿correcto? Eso fue, nosotros hemos demostrado en juicio lo siguiente. Le dije, 8 informes a la Contraloría y este informe 677, le voy a leer brevemente. Primera conclusión, los funcionarios del ATE aprobaron la ampliación de plazo de 77 días. ATE. Segunda conclusión, no se exigió al contratista la participación de profesionales ofrecidos, jefe de proyecto y residente. ¿Quién hacía eso en la fase de ejecución? ATE. El ATE autorizó irregularmente el otorgamiento al contratista del adelanto para materiales por un monto de 130 millones. ATE. Pese a que era responsabilidad del contratista en la ejecución de obra, varía el reemplazo del cerco perimétrico. ¿Quién es? ATE. 5. Pese a que era responsabilidad del contratista en la ejecución del viaducto elevado, incluyendo el reforzamiento, se le terminó pagando 47 millones, ATE. El ATE no contó con justificación de orden técnico y legal para el pago en exceso de 2 millones y algo más, ATE. El ATE suscribió la adenda 2 al contrato de obra, generando un perjuicio por 12 millones, ATE. El comité del ATE que recepcionó la obra no exigió oportunamente al consorcio técnico eléctrico la garantía, nuevamente el ATE. 9. El ATE no exigió al contratista mantener su total capacidad de póliza por 400 millones, ATE.
Y el 11, los funcionarios del ATE, ante el retraso que incurrió el contratista en la definición de suministro y supuesto de herramientas, no realizó las acciones generando una prestación indebida de 50 millones. ¿Quién? ATE. Solo el 10 correspondía a esto. Y como nosotros hemos probado que el 10 siempre dependió nuevamente del ATE como área usuaria, en el extremo de la acusación que nos atribuían por la supuestamente evaluación ilegal del anteproyecto, entonces, en efecto, al no haber perjuicio patrimonial, nosotros estamos fijando una prescripción basada en lo siguiente. Si no hay perjuicio patrimonial, hay que aplicar la modificatoria del 2011 sobre el delito de colusión que estableció dos parámetros, básico y agravado. Como no hay agravado, porque no se ha aprobado que sea responsable el comité del agravado, y además hay algo muy importante. ¿Y por qué no es agravado y es más notorio? El valor referencial final de la obra, señores jueces, fue 455 millones de dólares. Ese es el valor referencial. Cuando Odebrecht ofrece en su propuesta económica en sobre cerrado que se abre ante notario, ofrece 410 millones y es ganador. La siguiente propuesta ofreció 485 millones por la obra, es decir, en exceso 75 millones de dólares. Y eso ha quedado inactuados. El comité, hasta donde llegó su función, otorgamiento y consentimiento de la buena pro, ¿generó algún tipo de lesión? Cuando todos los informes de la Contraloría están diciendo que los responsables son el ATE, incluso el señor fiscal le pregunta a Nostre para que reconozca todas las adendas que se hicieron en la fase de ejecución de obra. ¿Cómo se le puede imputar daño al comité en la fase de ejecución de obra que es controlada por el ATE como un área usuaria cuando hay un decreto supremo que le dice que el ATE va a ser el actor de la ejecución de la obra del tramo 1 y sin embargo se le atribuye el daño? Entonces, si no hay daño, ocurre lo siguiente. El hecho ocurrió, o la participación del comité, entre junio del 2009 hasta diciembre del 2009. 2 de diciembre del 2009 o el consentimiento 17 de diciembre del 2009. La ley dice claramente que a partir de eso el comité ya no existe más. No depende nada más del comité. La contratación, la ejecución depende del ATE. ¿Qué ocurre? Que si nosotros basamos el periodo en la prescripción ordinaria, hacia el año 2015 ya transcurrieron 6 años de lo que había ocurrido el otorgamiento de la buena pro, ¿correcto? Y aquí se inicia recién diligencias preliminares por el caso en el año 2017. Pero como la Corte Suprema ha dicho que no cualquier diligencia puede interrumpir el transcurso de la acción penal, de la prescripción, si no tiene que ser una concreta, no había ninguna imputación sino hasta el año 2018 contra la señora Magdalena. Por tanto, prescribió en el año 2018. Entonces me preguntarían, ¿pero ya hay una interrupción? ¿Hay una ampliación de plazo? Sí, pero extraordinariamente. Entonces ya no serían 6 años, sino 9 años. 2015, ordinaria, extraordinaria, más 3 años, 2018. Es decir, en diciembre del 2018 prescribió extraordinariamente el tramo 1. Ahora me preguntarán, sí, pero estamos bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, aplica el 339 de ese código que la formalización suspende el plazo de prescripción. Primera regla, la formalización llegó, sí, en el año 2018, es correcto. Pero ¿qué sucede? La Corte Suprema no se ha pronunciado ya en varias jurisprudencias que están en mi texto de la prescripción, donde dice claramente que la regla del 339 solo aplica para hechos que hayan ocurrido o actos criminales que hayan ocurrido a partir de su vigencia. Cuando entró vigencia en Lima todo el sistema del nuevo Código Procesal Penal y el 339, no ocurrió recién en el 2011, precisamente la Corte Suprema en una de las casaciones evalúa esa situación y dice, aquí hay un hecho del 2008 y ojo que en el 2008 esta regla no estaba vigente. Por tanto, la interrupción del 339 que multiplica por 2 la prescripción no aplica. Por eso que la prescripción extraordinaria es el límite máximo aplicable al tramo 1. No hay otra, porque no pueden aplicar esa regla a un hecho del 2009. Ese es el detalle que la Fiscalía no ha atendido cuando se verificó este procedimiento. Por esas razones, ustedes están en la obligación de contrastar la regla con las casaciones y los pronunciamientos de la Corte Suprema. Y finalizo, señores jueces. Nosotros hemos acabado este juicio casi 2 años y medio. Lo único que le pedimos como jueces que van a resolver esta causa es que revisen los documentos, que recuerden los testimonios y van a notar que quedó probado que el comité especial no formó parte de ese acuerdo colusorio que señaló el señor Nostre. ¿Por qué? Porque el señor Barata solo repetía, Nostre me dijo que haga los pagos, Nostre me dijo que Jorge Cuba le había ofrecido, a él no le constaba nada. El actor clave es Nostre Junior.
y Nostra Junior ubica la supuesta o el supuesto ofrecimiento no en las competencias del comité especial, sino en las competencias del ATE. Y eso está debidamente probado. Y finalmente, sobre el señor Santiago Chao, no hay prueba suficiente determinante que él haya manejado más que papeles que se ha acreditado que no corresponden a sus trazos y fueron llenados por el señor Cisco. Después, no hay absolutamente ninguna forma de probar que él haya dado instrucciones, manejo de la cuenta o haya sido el beneficiario final. Y eso se ha acreditado también con pericias de parte. Y la Fiscalía omitió hacer algo principal. Si querían probar que en efecto esos documentos él lo firmó, tenían que haber hecho esas pericias sobre los originales cuando las autoridades de Andorra están advirtiendo, señores, parecen originales, no lo son, y eso nunca ocurre. Por esas razones, ya cerrando este caso, y solo dejando la precisión porque estaba olvidando, todos los argumentos de lavado redundan también en los argumentos de cohecho sobre el señor Santiago, porque si él no es competente por el caso, no comete los actos que dice que donde ocurrió la concertación, ¿el cohecho qué supone? Yo solicito una petición a un funcionario público para que deje de hacer o haga parte de sus funciones porque eso me interesa que haga. Pero él no lo comete. Se ha probado que los miembros del comité no cometen las supuestas irregularidades y no caen en los supuestos de concertación que provienen de todo lo técnico, todo lo que tiene que ver con el anteproyecto que lo propone el ATE. Entonces, ¿cómo puede haber cohecho si alguien no ha intervenido funcionalmente en ese hecho? Finalizo requiriendo que se les declare absuelto a la señora Magdalena Bravo, al señor Santiago Chao y, por supuesto, que se declare que no se le imponga una reparación civil porque he demostrado que no hay nexo causal. Es el argumento principal para imponer una reparación civil. Causalmente tenían que haber cometido el hecho y causalmente esta defensa ha demostrado que los funcionarios del ATE fueron responsables de la supuesta concertación ofrecida en su momento. Eso es todo, doctor. Gracias. Hacemos un receso, por favor, de unos 10 minutos. Gracias. Indícame. Bien, doctores, reanudamos la presente sesión. Gracias. Bien, continuamos con la defensa del señor Muñoz Cuba. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Bien. Muy buenos días nuevamente con ustedes, señores magistrados, miembros del colegiado. Estoy en esta audiencia junto con mi patrocinado, el señor Víctor Enrique Muñoz Cuba, para formular el alegato de cierre después de más de 2 años de juicio oral y después de más de 8 años de haberse iniciado este proceso. Se le imputa a mi patrocinado, la Fiscalía le imputa la calidad de coautor por la comisión del delito de lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de actos de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia, previsto en los artículos 1 y 2 con las circunstancias agravantes de los artículos 4.1 y 4.2 del Decreto Legislativo 1106. Para sustentar este pedido, el señor fiscal ha afirmado que se ha probado en el desarrollo del juzgamiento que ha habido utilización de empresas offshore por parte de la empresa Odebrecht como consecuencia de canalizar el pago de sobornos. ¿Qué ha probado ahí con respecto a la participación de mi patrocinado? Absolutamente nada. ¿Qué más ha dicho? Que la empresa Odebrecht canalizaba dinero a través de las empresas offshore Aeon Group y Cleanfield. Nuevamente, ¿cuál es la participación de mi patrocinado con respecto a estas 2 empresas offshore? El señor fiscal ha dicho que ha probado que ese ofrecimiento de soborno de dinero por el proceso de licitación se canalizó a través de una estructura diseñada por Odebrecht, en la cual habían compartimentalizado los roles y que incluso los funcionarios de Odebrecht desconocían lo que un departamento hacía con respecto al otro. Por eso es que tenemos contradicciones entre lo que dice el señor Barata, lo que dice el señor Nostra y lo que dice el señor Javier Pérez. ¿Qué participación o qué nivel de relacionamiento ha tenido mi patrocinado con alguno de estos 3 individuos? Ninguno. Al único que conoció fue al señor Carlos Javier Pérez Jiménez, a quien conoce por indicación de su tío, el señor Jorge Luis Cuba Hidalgo. ¿Qué más ha dicho el fiscal?
que hay un contrato de apertura de cuenta en donde aparece Víctor Enrique Muñoz Cuba el 19 de febrero del 2010. Mi patrocinado, sus señorías, desde el primer momento ha reconocido que se reunió por pedido de su tío en el Hotel Novotel el 19 de febrero del 2010 para firmar una apertura de cuenta con un funcionario de un banco que por supuesto hasta ese momento él ni siquiera sabía de qué banco se trataba, pero que se trataba de un funcionario del banco. Que Víctor Enrique Muñoz Cuba, ha dicho el señor fiscal al sustentar su acusación, al sustentar su alegato en el que pide una pena concreta y una reparación civil concreta, ha dicho que Víctor Enrique Muñoz Cuba recibe pagos de la empresa Odebrecht por propia declaración jurada. No existe esa declaración jurada, sus señorías. En todo el expediente del juicio oral no he encontrado una sola declaración jurada a la cual hace referencia el fiscal para imputarle a mi patrocinado la recepción de pagos de la empresa Odebrecht. El señor Javier Pérez Jiménez, ha dicho el fiscal, ha mencionado que tenía un cliente en el Perú y que por eso debía viajar a nuestro país. Y es allí donde se reúne con Jorge Cuba Hidalgo y también con Víctor Muñoz Cuba en el Novotel, y que a él le han hecho llegar toda la documentación. Sus señorías, lo que ha dicho el señor Javier Pérez Jiménez ante ustedes, ante su plenario, es que mi patrocinado, el señor Víctor Muñoz, le presenta a Jorge Cuba Hidalgo. Mi patrocinado era y es hasta la fecha un empleado del sector privado sin ningún tipo de actividad económica relevante, como para tener contacto directo con un alto funcionario de la banca privada de Andorra y ser él quien presente a el señor Jorge Cuba Hidalgo, a el señor Javier Pérez Jiménez. Y eso lo ha sostenido el señor Javier Pérez Jiménez ante ustedes. Estas contradicciones, su señoría, solamente dan cuenta de que no hay, hasta el momento que acabo de mencionar, un solo indicio que vincule a mi patrocinado con el delito de lavado de activos, ni con el delito de organización criminal que se le atribuye. Los documentos, su señoría, que sostiene el fiscal, que se ha acreditado que tienen autoría de puño gráfico de mi patrocinado y que es él quien ha suscrito estos documentos, tanto el de apertura de cuenta como los de transferencias, hablamos de Hispamar, o la apertura de cuenta y transferencias, hablamos de Conen. Se ha probado que son de su puño gráfico. Su señoría, han venido acá los peritos. Y es relevante que se recuerde que a mi patrocinado nunca le han hecho una pericia grafotécnica. Nunca. Estuvo en prisión preventiva y uno de los argumentos que sostuvo el fiscal al sustentar tanto la prisión preventiva como la prolongación fue que era necesario contar con él para que se le hagan las pericias grafotécnicas. ¿Se realizó siquiera alguna? Nunca. ¿De dónde tomaron la muestra para determinar en el único documento original que han podido tener acceso los peritos de la firma que está registrada ante la OMPE? Esa firma, sus señorías. Todos los demás documentos no han sido reconocidos por los peritos como documentos que provengan del puño gráfico de mi patrocinado, porque es más, ninguno ha sido documentación original, todas han sido fotocopias. Sus señorías, voy a invocar el recurso de casación 1092-2021 nacional con respecto al lavado de activos y el principio de confianza. Hemos sostenido desde el inicio de este juicio oral, y mi patrocinado lo ha ratificado cuando ha respondido ante ustedes, de que él abre una cuenta a pedido de su tío
a quien le tenía una extrema confianza. El tío que lo había visto desde pequeño, el tío que era como un padre, el tío que lo había preparado para la universidad, el tío que fue el padrino de primera comunión, el tío que fue el padrino de confirmación, el tío que lo guió a lo largo de su vida y que le pide en un momento determinado que abra una cuenta para poder cautelar el dinero de los hijos extramatrimoniales. Mi patrocinado abre esa cuenta confiando por completo en la licitud del pedido de su tío, a quien era un alto funcionario del Estado, quien venía teniendo grandes reconocimientos y que era el que había logrado la carrera profesional más alta de toda su familia y que tenía la admiración, por lo tanto, de quienes debían reforzar la confianza que mi patrocinado tenía en él. Uno de los presupuestos del principio de confianza, sus señorías, está en que él, además, nunca tuvo un vínculo funcionarial o de actividad mercantil. El vínculo que mi patrocinado tuvo con el señor Jorge Cuba Hidalgo fue ese, del de padre a un hijo, que era la relación que en los hechos ellos tenían. Su señoría se ha hecho un peritaje económico y voy a referirme ya acá rápidamente a la apertura de las cuentas offshore. Se indica la creación de la empresa Hispamar el 19 de enero del 2010. También se dice que esa cuenta se apertura en tanto el señor Víctor Enrique Muñoz Cuba era representante legal de la empresa Hispamar. Sin embargo, sus señorías, tenemos un problema, porque él es representante legal de Hispamar 2 días después de que apertura la cuenta. ¿Cómo pudo trasladarse en el tiempo para abrir una cuenta como representante legal de Hispamar si eso recién ocurre 2 días después? Esto refuerza, sus señorías, lo que han dicho todos mis colegas también aquí y lo que el señor Xavier Pérez Jiménez ha ratificado ante su plenario, de que fue él quien llenó todos los formatos, que quienes abrían las cuentas solamente firmaban los documentos en blanco. De ahí incluso estas incoherencias. Entiendo cómo haber pasado eso. No existen traslados en el tiempo para poder tener una condición legal de representante legal que recién se adquiere 2 días después de haber abierto esa cuenta. Sus señorías, el fiscal ha presentado ante el plenario 2 vouchers de Interbank de fecha 5 de diciembre de 2007, pretendiendo presentarlo como de fecha posterior, en el cual hay una transferencia a nombre de Víctor Enrique Muñoz Cuba. 2 transferencias del señor Víctor Enrique Muñoz Cuba. ¿Sabe de qué dan cuenta esas transferencias, su señoría? Que en el año 2007 el señor Jorge Cuba Hidalgo ya se valía de la confianza que mi patrocinado le tenía para poder hacer transacciones financieras, ninguna de ellas cuestionada por algún movimiento u origen maculado. ¿Qué más ha presentado el señor fiscal para acreditar indiciariamente la comisión del delito de lavado de activos? El movimiento migratorio de mi patrocinado. Este movimiento migratorio, sus señorías, solamente da cuenta que mi patrocinado ha salido del país en fechas no concurrentes con la apertura de las cuentas y estrictamente por motivos laborales. Se ha dicho ante este plenario que el señor Víctor Muñoz Cuba habría estado en Panamá, cuando en realidad ese registro migratorio de Panamá solamente es de una conexión que se hizo para un viaje laboral que tuvo como destino final Estados Unidos de Norteamérica. Y ha estado aquí, sus señorías, el testigo Alfredo Reyes Vivas, quien ha dado cuenta que viajó con el señor Enrique Muñoz Cuba, que estuvo con él durante todo el viaje, que estuvo con él durante el corto tiempo que duró la conexión y que con él estuvo en la sala de espera y que con él realizó el abordaje. Jamás mi patrocinado ha pisado el país de Panamá, más allá del aeropuerto. No hay, por lo tanto, sus señorías, tal como lo exige el 158 del Código Procesal Penal, indicios probados, convergentes y plurales que den cuenta de que mi patrocinado ha cometido el delito de lavado de activos. No se puede hacer una inferencia si no se cumple con todas las partes del todo. Sus señorías, además, el fiscal, sin debate previo, sin razonamiento fundamentado, al momento de hacer su alegato de cierre,
ha solicitado la imposición de la pena de 33 años, 4 meses, cuando en el auto de enjuiciamiento, que es producto de la acusación, había solicitado 25 años. Ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 387 del Código Procesal Penal. Sus señorías, el lavado de activos se desarrolla a través de 3 etapas. 3 etapas que están claramente establecidas ya y que mis colegas que me han antecedido en los alegatos de cierre los han descrito con precisión. Yo ya no los voy a repetir. Pero dentro de estas etapas, ¿hay siquiera un verbo rector atribuible a alguna de estas etapas que pueda determinar que mi patrocinado ha cometido el delito de lavado de activos? Ninguna, sus señorías. Ninguna, absolutamente ninguna. También se hablaba del principio de extraterritorialidad y su inaplicabilidad en este caso. Y es cierto, sus señorías, mi patrocinado no ha sido agente, funcionario, servidor público, a pesar de que el fiscal en su alegato de cierre dijo que él era funcionario público. Jamás ha ostentado la condición de funcionario público. No ha tenido ninguna relación con ninguno de los funcionarios que han comparecido y que comparecen ante su juzgado. No hay, sus señorías, trazabilidad de ningún tipo, ni de orden económico, ni de orden financiero que vinculen a mi patrocinado con estos fondos supuestamente maculados. Pero lo más importante, sus señorías, no hay trazabilidad dentro del país de este dinero que se le atribuye. Ni una sola, de offshore a offshore y de offshore a otra offshore. Ninguna manejada, ninguna administrada. No hay un correo electrónico, no hay una llamada telefónica, no hay un codinome, no hay absolutamente nada que vincule a mi patrocinado con ninguna de las etapas, ni de colocación, ni de intercalación, menos de integración. Mi patrocinado, sus señorías, ha sido sujeto de levantamiento del secreto tributario, de su secreto bancario. No tiene casa propia hasta el día de hoy, sobre todo porque tiene 8 años enfrentando este proceso, de los cuales 5 ha estado privado de su libertad entre el penal y la prisión domiciliaria. Sus señorías, no ha cambiado nunca su estilo de vida, no ha tenido ningún tipo de evidencia, no ha mostrado, y el fiscal no ha traído una sola ni indicio, menos prueba de que concurran en él indicios de lavado de activos. Tampoco, absolutamente nada, y es más, se ha obviado sustentar por qué es que él sería miembro de una organización criminal. No hay nada que acredite eso, sus señorías, y por estas consideraciones, respetuosamente, vengo a solicitarles que se absuelva a mi patrocinado de toda imputación penal formulada en este juzgamiento y, por tanto, inexistente un nexo que lo haga pasible de una reparación civil. Correcto, doctora. Muchas gracias. Bien, finalmente, la doctora Madeleine Reyes, abogada de la señora Tejada Guzmán, tiene el uso de la palabra. Gracias. Con su venia, señora magistrada, si me permite hacer una proyección, por favor. Sí. Okay. Correcto. Señores magistrados, después de 8 años y casi 5 meses de este proceso, podemos nosotros señalar que hemos logrado acreditar que Jessica Tejada Guzmán no ha realizado ningún acto de lavado de activos. Cuando inició este juicio oral, el Ministerio Público prometió acreditar que la señora Jessica Tejada Guzmán había participado en actos de lavado de activos. Prometió también que ella tenía conocimiento de estos actos de lavado de activos. Y prometió también que lo demostraría a través de diversa información de diversos testigos. Efectivamente,
Dentro de este plenario han acudido diversos testigos, pero de estas declaraciones lo que se ha acreditado es que nunca se reunieron con la señora Jessica Tejada Guzmán. Se ha acreditado que ellos nunca tuvieron comunicaciones con ella, que la señora Jessica no fue miembro, accionista, representante de la empresa offshore Julson International, que Jessica Tejada Guzmán fue ajena a todo tipo de reunión, conversación, tratativas que guardaban relación con o vinculadas a la licitación del tren. Y finalmente, lo único que se ha acreditado durante este juicio oral es que la señora Jessica Tejada era pareja sentimental del señor Jorge Cuba Hidalgo. Eso es lo que han dicho los testigos que han venido. Los documentales han evidenciado que la señora Jessica Tejada estuvo ajena a todos los actos de lavado de activos o a alguna participación de la organización criminal. ¿Cuál es la imputación que el Ministerio Público ha sostenido durante su alegato de clausura? Se ha mantenido en 2 actos de lavado de activos. Ya los conocemos porque se han repetido durante estos 2 años de juicio oral. El primero referió a los $500.000 depositados en la cuenta de Julson. El segundo referido a $60.000 depositados también en la cuenta de Julson, y que todo ello se habría realizado a través de, con la agravante de, o participando como parte de una organización criminal. Esa es la imputación en su contra. Pero el Ministerio Público no ha podido desvirtuar nuestras premisas, lo que ofrecimos cuando iniciamos este juicio oral, que Jessica Tejada no conocía siquiera de la existencia de esta cuenta de la banca privada de Andorra, donde ella supuestamente aparecía como beneficiaria final, que Jessica Tejada nunca se benefició de ningún dinero maculado o proveniente de esta cuenta de la banca privada de Andorra, y que ser pareja sentimental del señor Jorge Cuba no es equivalente a ser parte de una organización criminal. Pese a ello, tenemos que defendernos de la imputación que finalmente el Ministerio Público nos ha traído. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? En principio, una ausencia de toda conducta de parte de la señora Jessica Tejada para configurar el delito de lavado de activos. Porque los actos imputados de lavado de activos, sea transferencia, conversión o tenencia, que son los verbos rectores que se le han imputado, tienen que ser actos positivos. El delito de lavado de activos es un delito de dominio. Pero en ella, ¿qué es lo que hemos visto de la prueba que se ha actuado en este juicio oral? Lo que hemos visto es que ella, más allá de la firma del formato, porque es un formulario de beneficiario final de la banca privada de Andorra, no ha realizado ningún acto positivo, no ha aperturado la cuenta, no ha sido parte del KYC, no ha enviado su currículum vitae, no ha hecho una declaración de sus bienes. Eso se ha visto de los documentos que nos ha traído ¿qué? La Cooperación Judicial Internacional. ¿Qué más no ha realizado la señora Jessica Tejada Guzmán? No aparecía su firma, como la firma acreditada dentro de la cuenta. No aparecía tampoco un correo que sea de su pertenencia, como el correo acreditado para dar órdenes, mandatos, para poder administrar la cuenta. ¿Qué es lo que nos queda entonces y qué trae como dato fáctico el Ministerio Público? La firma en la declaración jurada de beneficiario final. La misma que ya hemos visto aparece en 5 copias en los 510, 511, 512, 513 y 514. Eso es lo único que se tiene. Ahora, esta firma de un formulario como beneficiario final, ¿es suficiente para imputarle el delito de lavado de activos? ¿Configura todos los verbos rectores y las acciones típicas del delito de lavado de activos? No, todo lo contrario. Lo que nos evidencia es que Jessica Tejada Guzmán nunca realizó ninguna conducta que podría ser subsumida en el delito de lavado de activos y por lo tanto existe una ausencia de conducta y no se le puede imputar este delito. Eso referido a los $500.000 a la apertura. Respecto a los $60.000, creo que ya en este plenario ha quedado claro que no puede ser imputado como un segundo acto de lavado de activos. Y así lo han evidenciado las peritos, autoras de la pericia 01-2019, Ana María Guamán y Susana Luis Miranda. ¿Por qué? Porque ellas han dejado en claro
que estos $60.000 serían producto de ¿qué? Intereses. ¿Producto de qué? Utilidades. Eso es un acto típico de lavado de activos, eso puede ser administración, tenencia. No, señores magistrados. En el peor de los casos podría ser fruto, pero no puede ser tomado como un acto aparte de lavado de activos. Entonces, este segundo acto que imputa el Ministerio Público debe ser subsumido y por lo tanto nos quedaríamos solamente con una conducta que, como ya hemos explicado y para no redundar, carece de toda acción positiva por parte de mi patrocinada y por lo tanto tampoco puede ser responsable de ello. Y aquí, para refrescar un poco la memoria, la parte de la pericia 01-2019, donde se dice, ¿no? Respecto a los 60.000, era cobro de intereses y dividendos e intereses o utilidades, reforzando lo que la defensa ha señalado. Ahora, ¿qué más encontramos luego de estas actuaciones durante el juicio oral? La ausencia de dolo respecto a ella. Y es algo que esta defensa ha venido propugnando desde la etapa intermedia. El Ministerio Público postuló el conocimiento de la señora Jessica Tejada Guzmán, la certeza de que ella firmó con conocimiento este formulario de beneficiario final, a sabiendas para qué era. Sin embargo, el único sustento que nos trae para ello es la vinculación sentimental de la señora Jessica Tejada con el señor Cubidalgo. Y como medios probatorios, ¿qué nos trae? Los 5 folios de la declaración de beneficiario final. El primer folio, 510, aquí sí, me voy a detener un poquito, es un documento sin fecha, para empezar, llenado a mano en la parte de arriba, a máquina en la parte de los porcentajes, pero en el cual aparecen 4 personas, entre ellas la señora Jessica Tejada. Este documento no se utilizó para la apertura de la cuenta, porque el señor Xavier Pérez Jiménez ya señaló de que los únicos beneficiarios eran el señor Navarro y la señora Jessica Tejada, quienes aparecían en el formulario. Entonces, este documento no se utilizó. El folio 511, sin fecha, sin llenado en la parte de arriba respecto a la persona, responsable, empresa, etc. Llenado a mano en la parte de abajo, en la división. Pero que tampoco se utilizó porque nuevamente aparecen 4 personas. Este no es el documento que se utilizó para la apertura. El folio 512, sin fecha, sin llenar. Aquí sí aparecen 2 personas, nada más, pero con unos porcentajes que el señor Xavier Pérez Jiménez también ha dicho que no eran los que se utilizaron para la apertura de cuenta. Entonces llegamos al folio 513, que aparece llenado con la letra del señor Xavier Pérez Jiménez, que ya lo reconoció, aparece a máquina los porcentajes, pero ¿qué ocurre? Este folio 513, que en copia o en fotocopia aparece en el 514, es el mismo, son documentos donde la firma de la señora Jessica Tejada Guzmán aparece, según los peritos de oficio, los peritos grafotécnicos, aparece escaneada. Eso no quiere decir que la señora Jessica haya firmado con conocimiento, pero es una realidad. El documento que utilizan para aperturar la cuenta es un documento que no tiene la firma de la señora Jessica Tejada Guzmán. No lo decimos nosotros, lo dicen los peritos oficiales. Peritos que además nunca pudieron determinar si existía, cuál era la prelación de las firmas en los formatos anteriores, si la firma fue primero o la impresión del formulario fue primero. Eso no se pudo señalar, ¿no? Y aquí lo dice el informe grafotécnico 2850, 2947-2018, que dice son reproducciones exactas, corresponden a documentos reproducidos digitalmente, escaneados. Entonces, las firmas de Jessica Tejada acá aparecen escaneadas. Por lo tanto, señores magistrados, la ausencia de conocimiento de la señora Jessica Tejada se ve corroborada. No solamente porque ya el buque insignia del Ministerio Público, la prueba madre, que sería este documento de beneficiario final, está cuestionado y no tiene validez probatoria porque es una copia escaneada, sino porque además se ha acreditado, con lo que ya hemos señalado, que Jessica Tejada no realizó ningún acto de disposición, administración u otro sobre la cuenta. No figura en el contrato. Su firma no aparece autorizada ni su correo. Jessica Tejada no se entrevistó con ningún funcionario de la banca privada de Andorra. Así lo señalaba el señor Francesc Pérez Jiménez cuando vino a declarar, quien además señaló y detalló
que ella no realizó ninguna disposición o mandato sobre la cuenta, y lo dijo, pudiendo hacerlo porque figuraba como beneficiaria final, pero no lo hizo. Jessica Tejada no es la beneficiaria final real, y eso lo han determinado los peritos de oficio en el peritaje 01-2019, quienes concluyen, luego de hacer toda la trazabilidad del dinero, la ruta del dinero como la denominaron, concluye que el beneficiario final es el señor Jorge Cuba. Y también, dentro de este proceso, no existe ninguna pericia que haya determinado que Jessica Tejada se haya beneficiado de este dinero que estaba en la cuenta de la empresa Hulson International o que haya obtenido algún bien financiado con algún dinero maculado. También tenemos las declaraciones, la propia declaración del señor Jorge Cuba Hidalgo, quien ha señalado desde el año 2017 que Jessica Tejada no tenía conocimiento sobre estos hechos, que Jessica Tejada la hizo firmar un documento en blanco y que nunca le informó. Es más, que le dijo que se trataba de un seguro. Siendo su pareja, ella firmó un documento en blanco. Y la propia declaración del señor Miguel Navarro, que el Ministerio Público también la recoge y la señala como prueba de cargo. Pero esta declaración, que como ya han señalado su defensa, carece de valor, lo cierto es que señala que no le consta que ha firmado el documento porque cuando él lo firma ya tenía las firmas de las otras personas en el mismo. ¿Qué otros medios de prueba se han actuado durante este juicio oral? Y se ha mantenido, lo ha mantenido el Ministerio Público. Los documentos de creación de la empresa Hulson International, Jessica Tejada no participa de ninguna manera. Los documentos de apertura de la cuenta, que ya hemos señalado, tampoco aparecen. La hoja de declaración jurada, que tiene las observaciones que he señalado. Los movimientos que se realizaron en la cuenta de la banca privada de Andorra, como plazo fijo, pago de utilidades, no tienen ningún mandato, orden o señal de parte de Jessica Tejada Guzmán. Es decir, ella no administró, no tocó, no pidió. La pericia grafotécnica, que señala que los folios, si bien es cierto, dice que son firmas auténticas, son los folios 510 al 512 que no se utilizaron para la apertura, y los otros folios son fotocopia, y también acreditan de que no han podido determinar el abuso de firma en blanco, porque dijeron que no podían determinar la prelación. El acta de reconocimiento de firma de Miguel Navarro, que como digo, firma y dice, firmo solo, cuando ya estaban las otras firmas, por lo tanto no le consta que la firma de Jessica Tejada Guzmán haya sido original o que haya sido de su puño. El informe pericial contable 01-2019, que concluye como beneficiario final el señor Jorge Cuba. La declaración del señor Frances Pérez, ejecutivo del BPA, que señala que Jessica Tejada, si bien aparece como beneficiaria final, nunca se entrevistó con él, nunca tuvo ninguna relación, no tuvo una llamada y que nunca hizo ninguna acción sobre la cuenta. Y finalmente la relación sentimental de la señora Jessica Tejada, que la acreditan con unas fotografías del Facebook. Eso es lo que hemos actuado en el plenario. Por lo tanto, ninguno de estos medios de prueba acredita ninguna actividad, acto positivo de parte de la señora Jessica Tejada Guzmán que pueda ser subsumido en el delito de lavado de activos. Ya lo han dicho, pero brevemente lo voy a mencionar. Existe una ausencia de los efectos del delito en Perú. El supuesto acto de conversión que se le atribuye a ella es en la banca privada de Andorra. Es en una cuenta en la empresa Hulson International, una empresa offshore. Y ha sido la pericia 01-2019 la que ha determinado que estos dineros no ingresaron a Perú. El Ministerio Público tiene su tesis. Señala que habría existido un intercambio entre el señor Ceballos Ugarte y el señor Jorge Cuba, donde el señor Ceballos Ugarte le habría entregado $500,000 en efectivo en Perú, en el Novotel, pero sin ningún tipo de comprobante, trámite ni nada. Pero ¿qué nos dice las pruebas? ¿Qué nos dice lo que ha remitido Andorra? Que en realidad los $500,000 que se sacan de la empresa Hulson no fueron remitidos a Perú. Y lo dice su estado de cuenta. Dice que se trata de un reintegrament en efectivo, que es un reintegro en efectivo. Si es en efectivo, ¿dónde se realiza? La sede no está en Perú, la sede está en Andorra. Tienen una sucursal en Uruguay, pero no en Perú.
Y dice bien claro, reitero en efectivo. Y cuando se trata de una transferencia, que se refiere a los $60.000, lo dice bien claro, débito del cliente, transferencia extranjera. Entonces, ¿en qué momento ingresa ese dinero a Perú? Si los documentos son claros en señalar que se trata de un reitero en efectivo. ¿En dónde? En Andorra. Y ese dinero no se ha acreditado que haya ingresado aquí de alguna manera, que se haya gastado, que se haya utilizado para algo, una inversión, lo que sea. No se ha podido determinar. Y así lo han declarado los peritos de oficio. Por eso es que lo concluyen que es el señor Jorge Cuba quien es el beneficiario final, porque obviamente el dinero regresa hacia él. En cuanto a los $60.000, tampoco ingresa a Perú, porque también está acreditado con un mensaje de transferencia y la traducción oficial que este dinero pasa de la banca privada de Andorra al banco Intelico Bank del señor Jorge Luis Cuba y que tiene como sede las Bahamas. Por lo tanto, estos dineros nunca ingresan a Perú y lo que se exige, según el artículo 2, inciso 2 del Código Penal, es que cuando se trata de lavado de activos, dice siempre que se produzcan sus efectos en el territorio de la República. Y eso es lo que falta aquí. Estos dineros jamás ingresaron y por lo tanto la jurisdicción para poder buscarlos y sancionarlos no se encuentra en nosotros. Finalmente, respecto al agravante, señores magistrados. El Ministerio Público en sus alegatos finales ha hecho una exposición abstracta de lo que se refiere a la organización criminal. Porque nos ha contado que existiría una organización criminal corroborado con las declaraciones de 2 personas sometidas a un beneficio de colaboración, el señor Simoes Barata, lo mencionó, y también señaló al señor Carlos Nostre Jr. Para decir que había una organización criminal. ¿Pero por qué? Porque de sus declaraciones ellos señalaron que la licitación era una decisión política. ¿Okay? Pero lo que no ha hecho el Ministerio Público es la precisión de los elementos de esta organización criminal, porque recordemos que no existe una sentencia que determine que existe una organización criminal donde esté el señor García Pérez, donde esté el señor Cornejo, no existe. En su acusación, que es la que he transcrito aquí, el Ministerio Público hace la precisión del caso 07-2017, que es un caso, el caso del tren, donde el principal imputado es el señor Cornejo, y es un caso que hace 2 meses se ha formulado requerimiento acusatorio, es decir, está recién en etapa de control de acusación, que creo que aún no empieza, pero recién están en etapa de control de acusación. Entonces, no nos encontramos frente a una sentencia donde se haya determinado que existe una organización criminal y que como prueba trasladada yo la pueda traer a este caso. No. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene que cumplir con establecer si aquí se cumple con los requisitos que configuran la organización criminal. Permanencia, estabilidad, distribución de roles. Y eso, nada de eso hemos escuchado de parte del Ministerio Público. En su acusación escrita respecto a Jessica Tejada Guzmán, que dijo que ella pertenece a un 4º grupo, dice, personas que han colaborado con la organización criminal son aquellos vinculados a otros miembros de la organización. Pero ¿cuál es esa vinculación que menciona el Ministerio Público? La relación sentimental que tenía Jessica Tejada con el señor Jorge Cuba. Es evidente que esa vinculación no puede ser una vinculación típica con una organización criminal. Todo lo contrario. En el peor de los casos está protegida por el principio de confianza, porque si yo conozco a una persona y cuando ella entabló una relación sentimental, la entabló con una persona que era un profesional exitoso, ex viceministro, jamás una persona rodeada o vinculada a una organización criminal. Entonces, por el principio de confianza, ella se permitió confiar en una persona, ¿no? Nunca establó vinculaciones con una organización criminal. Por lo tanto, señores magistrados, ¿qué se ha acreditado respecto a esta agravante? Pero que tiene que cumplir los requisitos. Primero, que la única vinculación que el Ministerio Público propone es que Jessica Tejada fue pareja sentimental del señor Jorge Cuba. Que a Jessica Tejada no se le ha incautado documentos, pruebas, USBs, nada que guarde relación con las cuentas de las otras empresas, con la licitación o con alguno de los personajes de sus co-imputados. Que los testigos, señores magistrados, los testigos funcionarios
trabajadores que estaban vinculados a la licitación del tren no conocen a la señora Jessica Tejada Guzmán. En el peor de los casos conocen que era la pareja sentimental del señor Jorge Cuba, pero nada más. Y que Jessica Tejada no tiene ninguna vinculación en la supuesta organización criminal del caso 07-2017. Proceso en el que ni siquiera es parte, no se le nombra, no se le menciona en ningún apartado. Así, señores magistrados, con todo lo actuado en este juicio oral, se ha creado certeza respecto a que Jessica Tejada Guzmán no ha realizado ningún acto que pueda ser subsumido en el delito de lavado de activos y tampoco se ha podido determinar algún tipo de vinculación, pertenencia a una organización criminal y en consecuencia, ustedes deben absolverla de todos los cargos que se imputan en su contra y determinar que no existe ninguna reparación civil de la que ella se deba hacer cargo. En tanto, ante la ausencia de acción, no cabe ninguna reparación que pueda imponerse. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué defensa? ¿De qué defensa? Ah, ya. Bien, señores, tanto en la plataforma virtual como en la plataforma presencial, hemos terminado con las alegaciones finales por parte de las defensas de los acusados. Nos quedaría solamente ya las alegaciones finales de los terceros afectados, que sus defensas son en relación al señor Cuba Piedra y a la señora Piedra Calderón, y la autodefensa material. Para la siguiente sesión ya será de manera virtual, que es el próximo jueves 17. Señor especialista, no tengo mi agenda. Jueves 17, ¿a qué hora? 8:30, doctora. A las 8:30 nos conectaremos de manera virtual y escucharemos en primer orden a las defensas, los doctores que defienden a los señores Cuba Piedra y Piedra Calderón para sus alegaciones finales de manera puntual, dado que ya hemos escuchado y discutido el tema de la nulidad del acto jurídico solicitado por la Procuraduría. Iniciaremos en el término de 10 minutos aproximadamente para cada uno de los señores procesados en el orden que se ha venido realizando de acuerdo al auto de enjuiciamiento, para la conexión será, y reitero, de manera virtual. Bien, señores, voy a dar por... Sí, dígame. Doctora, para quedarme con el señor Santiago, por favor. Un ratito, señor abogado, está hablando la señorita representante del Ministerio Público. Sí, díganos, doctora. Señorita magistrada, miembros de colegiados, ya culminados los alegatos, y si bien es cierto, se está programando ya para la autodefensa material de los señores acusados, el Ministerio Público quisiera hacerle la solicitud de que ésta sea de manera presencial, en atención al derecho de defensa, al derecho de ser oído y al derecho de inmediación. Es un pedido del Ministerio Público, además siguiendo la línea de los alegatos que han sido de manera presencial. A ver, doctora, el colegiado ha sido bien claro. Entendemos que las alegatas finales, porque lo realizan sus abogados defensores, pues ameritaba que efectivamente sea presencial, dado que la mayoría de todas las sesiones de este juzgamiento se han realizado de manera virtual, salvo el tema de las pericias contables, que en su momento fue presencial las sesiones. Pero ya la autodefensa, doctora, consideramos que tiene que ser de manera virtual, dado que hay incluso procesados que se conectan de manera virtual, como es el señor Chao Novoa, como es la señora Huerta Minaya, y que imposibilitarían pues que sea un tema de manera presencial, por supuesto. Además, el tiempo de exposición de las autodefensas no es el tiempo otorgado a una defensa legal que han realizado los defensores, por eso se está otorgando un tiempo aproximadamente de 10 minutos, pudiendo ser menos
o si se pasan, igual el colegiado evaluará si podría ser un poquito más de 10 minutos, eso ya dependerá de cada uno de los procesados, señorita. No amerita en realidad que sea de manera presencial, por lo menos la autodefensa material. Doctora, buenos días. Defensa de Mariela Huerta Minaya, doctor Vázquez Laguna, de 8:30, ¿a qué hora va a ser la audiencia del espacio, doctora? En lo que es hasta la 1, como siempre se ha programado, pero dependerá pues de las autodefensas materiales. Si concluimos con todos antes, pues terminará antes la sesión. Como el día de hoy, hoy día estamos terminando antes de lo programado, que era hasta la 1, doctor. Muchas gracias, doctora. No se preocupe. Me dijo el doctor Castillo, creo que quería conferenciar por interno con su patrocinado. ¿Es así, doctor? Sí, doctora, unos minutitos, por favor. Ah, sí, no hay ningún problema, señorita especialista. Por favor, la creación de la plataforma privada. Bien, señores, siendo las 10:51, vamos a cerrar el sistema de audio y video, dando por finalizada la presente sesión. Buenos días.